de los niños desaparecidos el 8 de enero de 1988. Pedro, me imagino que debe ser extremadamente duro para usted y su familia tener que escarbar nuevamente en todos los detalles de este caso que causó tanto dolor, no solo a su familia, sino a todos los ecuatorianos. Pero quisiera que comprenda que como periodistas tenemos que abordar toda la información que alrededor de este y cualquier otro caso suceda. Por eso quisiera empezar preguntándole, ¿usted qué puede pensar en este momento? Usted perteneció a la Comisión de la Verdad, usted escuchó a Salomón Castillo. ¿Qué es lo que usted piensa de esta nueva versión que posiblemente da, lo que más esperanza da es que da una pista de dónde pueden estar los cuerpos de los niños, o por lo menos de su hijo mayor? Bueno, a raíz del caso de mis hijos han surgido muchas versiones, ¿no? Y la gran mayoría de esas versiones han venido de la misma policía, que siempre han tratado de encubrir el caso, de echarle tierra y de crear confusión, no solamente a la familia, sino a la ciudadanía. Pero también se comprueba, una vez más, que contra mis hijos hubo una total y completa gavilla policial. Esos niños, el 8, el 9, el 10 y el 11 de enero, fueron llevados a diversos recintos policiales como Cristo de Herodes a Pilatos, y en cada parte los torturaban, los humillaban y decían horrores, ¿no? Lo único cierto es una cosa: una comisión internacional, basada en un testimonio de un testigo de cargo, el agente Hugo España, encontró la culpabilidad de la policía y de los policías que fueron sentenciados. En base a ese informe de la Comisión Internacional, la Corte Suprema de Justicia, en un juicio que duró aproximadamente 4 años, donde todos estos implicados tuvieron la oportunidad de defenderse con los mejores abogados, que inclusive entiendo que fueron pagados por la misma policía. Me acuerdo que en esa época la policía le sacó 5.000 sucres a cada policía para ayudar a sus compañeros. Ahí fueron encontrados culpables. Nosotros habíamos, acusado a más de 33 personajes, únicamente fueron 7 sentenciados. Y siempre hemos sostenido que los que fueron sentenciados son culpables, pero que estamos seguros que hay otros culpables. Por eso en la Comisión Interamericana de la OEA, donde también fue el caso, el gobierno reconoció que era un crimen de Estado, que había que hacer un rastreo en Yambo, que había que encontrar los restos de los niños, que había que encontrar la totalidad de la verdad. De cosas son muy oscuras, el 9, el 10, el 11 de enero, y que había que también judicializar y castigar a otros culpables, que enhorabuena, o sea, este Castillo, Fraga y Gudiño, no es difícil que también hubieran participado, y me parece muy bien que los investiguen y que los castiguen, ¿no? Bueno, son Fraga, Medrano y Gudiño los que estarían, al parecer también involucrados en la desaparición de sus niños. Sin embargo, detrás de la versión de Hugo España, que fue la que tomó fuerza en esa época, en los años 90, 92, si no me equivoco, y sobre la cual se comprobó que hubo un abuso por parte de la policía y que fueron los autores de este crimen de Estado. Sin embargo, quedó siempre ese sinsabor, esa duda del destino de los cuerpos de los niños. Se ha rastreado Yambo 2 veces, ¿o 3? Pedro, corríjame. 2 veces. Se ha rastreado Yambo 2 veces y no se ha encontrado absolutamente ningún rastro de un cuerpo humano dentro de esa laguna o el fondo de esa laguna, lo que hace que tome fuerza esta otra versión de que podrían estar los cuerpos de los niños en otro lado. Tal vez Hugo España se equivocó, Hugo España se inventó eso. Es algo que ¿no cree que es necesario tal vez aclararlo? Hugo España no ha inventado absolutamente nada. Hugo España tuvo la valentía y el corazón de denunciar este crimen, ¿no es cierto? Lo cual le costó cárcel, que la misma policía la procuró de que lo metieran a la cárcel para tratar de callarlo. Casi le cuesta la vida. Hugo España tuvo que salir de este país protegido por Amnistía Internacional, porque él y su familia fueron perseguidos, fueron atentados contra su vida y fueron, tenían peligro de esa vida. Su testimonio, que no es versión, fue analizado primero por nosotros como familia en más de un mes que estuvimos con él. Después fue analizado hasta la saciedad por la Comisión Internacional, después en el juicio que hubo en la Corte Suprema de Justicia, donde todos los abogados de los implicados
se fueron contra él tratando de buscar alguna contradicción o que él mismo se contradijera o que se retractara de este asunto. La Corte, digamos, la Corte Suprema de Justicia encontró que este testimonio era válido y en base a ese testimonio se condenó a 7 de los implicados. ¿Usted duda entonces de la posibilidad de que los cuerpos de los niños estén en el cementerio del Batán? Es experta y lo ha demostrado a la saciedad en hacer montajes, en desaparecer gente. Y usted ve, por ejemplo, el prontuario, el Fraga, Gudiño y todo eso. Así es el prontuario de todos los criminales que existieron en el CIE en esa época, sobre todo en el SIC-10, que era un camal humano, que era un campo de concentración en medio de la ciudad, ¿ya? Y que eso fue totalmente comprobado. De tal manera que eso lo que hace ratificar es eso. No hay sino una verdad, ¿ya? La policía y su institución es responsable del secuestro, tortura, desaparición y muerte de mis hijos. La policía. Sí, pero la policía, y dentro de la policía tiene que aparecer esa verdad total. Y nosotros buscamos los cuerpos de los niños y ese es el fin final de esto. ¿Usted apoyaría que se haga la exhumación de esos cadáveres que están en el cementerio del Batán? 2 cuerpos que ingresaron en agosto del 88, es decir, 8 meses después de la desaparición. Sería muy importante que buscaran muchos otros cuerpos y que las familias de desaparecidos de esa época estén pendientes, porque a lo mejor ahí están sus familiares también, ¿no? Ahora, usted le da fe absoluta a lo que dijo Hugo España en su momento sobre la versión o sobre sus declaraciones en torno a la desaparición de los niños. Sin embargo, fíjese que ahora, la Comisión de la Verdad le da cierta validez a lo que está diciendo Salomón Castillo. Han reabierto la investigación, están buscando a Fraga, Medrano y Gudiño para ver qué es lo que pueden decir. Se sabe que hoy son abogados que pidieron la baja justo cuando Salomón Castillo empezó a hablar. Se habla de que los cuerpos de los niños pueden estar en el Batán y algo que me llama mucho la atención, el ministro del Interior, leo una noticia el día de hoy en uno de los diarios de circulación nacional, ofrece $150,000 a quien dé los nombres de los autores de la desaparición de los niños, con lo que de alguna manera está poniendo en duda lo que dijo Hugo España. No está poniendo en duda absolutamente nada. Es que son muchos los culpables y muchos los que quedan todavía sueltos. Y esa verdad es la que estamos buscando y seguiremos buscando. Y es un compromiso firmado por el Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en el compromiso amistoso que hicimos en la familia, de buscar otros culpables y castigarlos. Enhorabuena. Pero eso no exime de culpa a los que están sentenciados, que pagaron la mitad de esa pena en cárceles doradas, que ahora fingen de ser angelitos, ¿no? Este señor Vadillo, ¿ya?, antes de venir aquí a regarse las vestiduras de que es inocente, que responda. Cuando íbamos con la subteniente Morán, supuestamente buscando a los niños hacia el norte, que él formó parte de ese equipo de investigación que era la Morán, que era Vadillo y otro agente, al mejor estilo policial. O sea, los culpables van a donde las víctimas, a ver qué saben las víctimas y a ver cómo desvían la atención de las víctimas. Y yendo en ese viaje que fue de 3 días, pagado por la familia entre otras cosas, ¿sí?, de pronto Vadillo, que estaba atrás, le dice a la Morán, que iba manejando el trooper que nosotros un amigo nos había prestado, que su teniente Morán, que irá a decir mi coronel con el ciudadano que se nos murió la semana pasada. Inmediatamente la Morán lo miró con una cara como que dijo, no sea bruto. En ese momento a mí se me cayó el mundo, porque dije, mis hijos están muertos, definitivamente. Pero también ratifiqué la culpabilidad de esa policía. Que responda también por ese que mató en esa época. Y dentro de esa responsabilidad, quienes pagaron esa pena fueron quienes fueron señalados como los autores materiales de esa desaparición, tortura y muerte de los niños Restrepo. Pero hay algunos otros personajes que pasaron, digamos, desapercibidos, a pesar de que debieron haber sido tal vez llamados o tal vez también debieron haber respondido por algún grado de responsabilidad. Estamos hablando, por ejemplo, del coronel, en ese momento el coronel Edmundo Vera, Ángel Chiriboga, Wilson Alulema. Hoy están siendo llamados por la Comisión de la Verdad para conocer qué fue lo que sabían del caso. Edmundo Vera y Ángel Chiriboga fueron los que le entregaron el zapato de sus hijos. Estos son personajes siniestros en el caso Restrepo, ¿no? Edmundo
Segundo, Efraín Mera Hernández. Miguel Ángel Chiriboga Hurtado. A los 7 meses de desaparecidos los niños, se aparecieron en mi casa, tocaron la puerta, mi esposa Luz Helena les abrió y le dijeron: señora, queremos hablar con la empleada de la casa, pero en un lugar que sea el más discreto de la casa. Mi esposa le dijo: entren, hablen con la empleada, Dora Lara, que era la empleada en ese momento, que fue la que estuvo siempre con los niños. Le dijo: aquí en el comedor. Mi esposa se quedó en la cocina, escuchando a ver qué iba a pasar. Y ellos fueron sacando un zapato y le dijeron a la empleada que si reconocían el zapato. La empleada dijo: sí, ese es el zapato que llevaba, o un zapato de los que llevaba Carlos Santiago, el niño mayor. Inmediatamente mi esposa entró al comedor y le dijo: a ver, ¿qué es lo que pasa con un zapato? Y el zapato estaba impecable, sin humedad, sin arena, sin barro, ¿no? Y se suponía que estaba 7 meses a la intemperie. Claro, porque se supone que se había sido encontrado claro, en la quebrada, donde supuestamente se había ido el vehículo en el que se accidentaron. Era parte del montaje del supuesto accidente. Del supuesto accidente, claro. Mi mujer entró en furia y el carácter que ella tenía le dijo: si bomba quieren, bomba van a tener, sin vergüenzas. Este zapato se lo acaban de sacar del pie de mi hijo. O sea, una figura. Luz Helena nunca aceptó que sus hijos estuvieran muertos. Para ella siempre sus hijos, como cualquier madre, tienen que estar vivos. Pueden estar desaparecidos, pero tienen que estar vivos, ¿no es cierto? Yo regresé a la casa, por la tarde me fui al SIC a exigir que me mostraran ese zapato. Estos mismos personajes, Chiriboga y Mera, me dicen: los zapatos ya lo tienen las fuerzas especiales. En esa época nos recibían con la mayor prepotencia, con la mayor desprecio, con el mayor cinismo, ¿sí? Nunca me mostraron el zapato. En noviembre de 1988, al final del año, tuvimos que hacer un oficio para que nos mostraran ese zapato. Ahí mostraban el zapato y ahí sí, el zapato ya estaba destruido, el zapato ya estaba lleno de barro, el zapato ya estaba totalmente hecho lo que sea. Y Mera y Chiriboga explicaron, declararon en el juicio de dónde sacaron ese zapato. El mundo Mera de pronto pagó una fianza de 23 millones de sucres de esa época y salió libre. Es bueno preguntarle dónde sacó 23 millones de sucres un policía raza, ¿ya? En el caso de Wilson Alulema, y fueron sobreseídos, sí. Wilson Alulema, jefe de Estado Mayor de la Policía, se negó en esa época a dar registros y papeles. Esa es otra historia siniestra, ¿no es cierto? Él era jefe de archivo, encargado de archivo, tenía que ver con el archivo del SIC. Nosotros fuimos a solicitar documentos, ¿no? Del 8 de enero, del 9, para ver pistas de los niños, ¿no? Y dijo: no, aquí no hay ningún documento. ¿Y dónde están los documentos? No, lo que pasa es que esos papeles y partes nosotros acá los vendemos quiliados, ¿sí? Para conseguir plata, para comprar papel higiénico, porque estamos muy pobres. O sea, los documentos de informes de detenidos se vendían como kilos, ¿no? Y por eso nunca aparecieron documentos, que después ellos forjaron documentos también. O sea, hacían lo que les daba la gana. También este señor fue sobreseído. Alulema también fue al penal García Moreno, ¿ya?, a amenazar a España. Como España nos intimidó con la amenaza, entonces le ofreció dinero para que se retractara. ¿Qué piensa usted de la versión o las pruebas que se están presentando hoy de que el agente España no estuvo en el SIC la noche o el día en que sus hijos llegaron a ese lugar, es decir, el 8 de enero, sino que de ese día y días anteriores y hasta el 11 de enero él estuvo prestando servicios en la casa de un general Andrade? Vea, todas esas supuestas pruebas de que España no estuvo, las presentaron ante la Comisión Internacional, las presentaron ante la Corte Suprema de Justicia y fueron desechadas. España, entiendo que estaba castigado, pero el jefe de él dijo: si está castigado tiene que trabajar. Y España estuvo ahí y España hizo un informe, ¿no es cierto? Hizo un informe de en qué estado Llerena le trató de entregar a los niños totalmente torturados. Él se negó a recibirlo. Ese informe fue entregado a Juan Manuel Sosa Mosquera, que es otro de los angelitos que ahora dice que son inocentes. Juan Manuel Sosa Mosquera votó ese informe, ¿sí?
¿Ya? Y en ese momento se habló de Salomón Castillo, porque ahora Salomón Castillo dice que estaba patrullando y que le pidieron que escoltara de alguna manera el vehículo en que se llevaban a los niños. Uno de ellos, el mayor, ya estaba fallecido y dice que él pudo ver al menor que estaba llorando. Iban en una camioneta. ¿Eso en ese momento se conoció algo de esta posibilidad, de este testimonio de Salomón Castillo? No. ¿Usted le puede dar fe de que puede tener algo de verdad? En absoluto. A lo mejor son otros niños que mataron en esa época. En esa época hacían lo que les daba la gana. Y ahí está la prueba fehaciente. Cogen 2 niños, ¿ya? Los secuestran, porque mis hijos no fueron detenidos. A un detenido le permiten una llamada por teléfono, peor si es un niño, lo llevan a un hogar de tránsito. Estos niños ni una llamada por teléfono, peor a los padres, peor un fiscal, peor un abogado. Ellos tenían las uñas largas y la mano libre para torturar, para abusar, para desaparecer, con el aval del Estado, porque lo que interesaba era crear terror. Pedro, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí hablando de este tema. Yo sé que es muy difícil para ustedes, pero creo que es importantísimo tratar de llegar a la verdad de lo que sucedió con los niños Restrepo. Nos quedan 2 cabos sueltos. Uno, ¿dónde están los cuerpos? El ministro Serrano ya ha dicho que no se cerrará la investigación hasta dar con los restos de los niños. Y el otro, ¿por qué? ¿Por qué se llevaron a esos niños? ¿Por qué los torturaron? ¿Por qué los mataron? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué esos niños, que pudieron haber sido cualquier otro niño, cualquier otra pareja de niños, pero por qué lo hicieron? Eso también, quienes hoy están